Ok, el primer ejercicio, ustedes lo que se les está preguntando es la distancia entre dos puntos. Recuerden que la fórmula de distancia entre dos puntos es raíz cuadrada y montan aquí la estructura primero. Recuerden que esto en realidad es un teorema de Pitágoras, por eso es que los paréntesis van al cuadrado. Recuerden que en el primer paréntesis ustedes lo que hacen es restar las x y en el segundo las y, o al revés, restan las y y después las x, eso no importa. Entonces, en este caso, vean que las x son menos 4 y 8. Entonces, eso es lo que nosotros ponemos en el paréntesis. Aquí va el menos 4 y aquí va el 8. En el segundo paréntesis van las y, que serían el 7 y el menos 2. Vean que quede menos y menos, no es problema porque eso es parte de la fórmula. Van a la calculadora y en la calculadora simplemente ya ingresan eso así como está. Raíz, paréntesis, menos 4 menos 8 al cuadrado más paréntesis 7 menos 2, cierro el paréntesis al cuadrado y le dan igual. Vean que también es parte de saber ingresar esto bien. Hay gente ayer que yo vi que el problema era ingresarlo en la calculadora. Este resultado nos da que la distancia entre esos dos puntos es 15. Esa es la respuesta en ese. Vean que simplemente es restan las x, restan las y. Recuerden que un punto siempre es x, y. O sea, primero la coordenada de x, que era el movimiento horizontal en el plano cartesiano, y la y, que es el movimiento vertical. Siempre en ese orden. ¿Ok? En el segundo ejercicio hay dos formas de hacerlo. Voy a resolverlo de las dos alternativas que tendrían. En este caso sería así. Dice, de acuerdo a la figura se ilustra el recorrido del autobús que recoge a Carlos en su casa A. O sea, la casa de Carlos está en el punto A, siguiendo la ruta ABC. O sea, para llegar al colegio, como el bus lo recoge aquí, sigue esta ruta, va de aquí hasta aquí. Esa es la ruta que recorre el bus. Siguiendo esa ruta, Carlos sabe que el bus recorre 23,82 kilómetros para llegar al colegio en el punto C. Pero él se pregunta, ¿cuántos kilómetros hay realmente entre su casa y el colegio? O sea, él quiere saber cuánto es la distancia de su casa al colegio, pero en forma directa. O sea, esa distancia en forma directa. Determine la distancia entre la casa de Carlos y el colegio. Entonces, este problema lo puse en selección, pero en realidad tiene muchas más aplicaciones. Por ejemplo, ustedes podrían venir esto en un desarrollo y preguntarse además que verifiquen que efectivamente la distancia que recorre el bus es de 23,82. O sea, tendrían que calcular esta distancia y calcular esta distancia y sumarlas y ver si de verdad da 23,82 kilómetros. Ese es también otro ejercicio. Y también calcular, también puede preguntarse cuánto más es la distancia recorrida. Ahí tendrían que también calcular la distancia AC. O sea, son varias preguntas que se le puede sacar a este ejercicio. Bueno, calcular la distancia de A a C. En este caso, ustedes necesitan primero las coordenadas para usar la fórmula. Entonces, primero el punto A. Recordemos que las coordenadas de un punto es cuánto se mueve en forma horizontal y después en forma vertical. Para el punto A tiene que moverse hacia la izquierda 4 unidades y después debe bajar 3 unidades. O sea que las coordenadas del punto A son menos 4, menos 3. Esas son las coordenadas del punto A. Y del punto C, que es el otro que nos interesa, vean que para llegar a ese punto debemos movernos 2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto son 2,1. Recuerden, primero horizontal, después vertical. Por lo tanto, la distancia entre los puntos A, C, ya montando la estructura de nuestra fórmula, va a ser cada uno al cuadrado. Recuerden que aquí voy a restar las X, acá restar las Y, y los valores serían los siguientes. Las X son el menos 4 y el 2. Entonces aquí pongo menos 4 y 2. Las Y son el menos 3 y el 1. Entonces aquí va menos 3 y 1. Y eso lo ingresamos en la calculadora. Ya en la calculadora nos va a quedar raíz, paréntesis,
menos 4 menos 2, cierro el paréntesis a la 2, más paréntesis, menos 3 menos 1 al cuadrado, y eso nos da 2 raíz de 13. Pero como esto es un problema, la respuesta se da en decimales. Vean que este es un tipo de problema, por lo tanto la respuesta es ideal, mejor verla en decimal, o sea, verla así, ¿ok? Si dejan la respuesta con raíces, el problema es que no tendríamos una realidad de cuánto es la distancia. Entonces vean que en este caso la distancia de la casa al colegio es de 7.21 y el recorrido total era de 23.82. Entonces podemos ver que prácticamente Carlos, por ir en bus, tiene que recorrer 14 casi kilómetros más de distancia. También eso es interesante. Otra alternativa para resolver el ejercicio es la siguiente. Si ustedes el ejercicio se lo dan en el plano cartesiano, entonces ustedes también pueden contar cuadros. Si ustedes se fijan bien, yo podría haber hecho esto. Puedo haber trazado el segmento que va acá y este otro segmento y formar ahí un triángulo. Entonces simplemente tenía que haber contado los cuadritos de ese triángulo. Contemos. 1, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos y hacia arriba 1, 2, 3, 4. Por lo tanto yo pude haber aplicado el teorema de Pitágoras que dice que la distancia, que es una hipotenusa, es distancia al cuadrado es igual al 6 al cuadrado, a la suma de los catetos, más el 4 al cuadrado. Entonces la distancia al cuadrado iba a ser 6 a la 2 es 36, 4 a la 2 es 16, o sea que la distancia al cuadrado es igual a 52, y entonces la distancia es la raíz de 52. Por lo tanto, ponemos raíz de 52 y eso nos da el 7,21, el mismo resultado. El siguiente ejercicio dice, la casa de Carlos se encuentra a 7 metros del poste de electricidad. O sea, vean que acá, no sé si notan bien el número, dice que esta parte mide 7 metros. ¿Ok? Dice además, y el poste tiene una altura de 10 metros. Todo el poste tiene una altura de 10 metros. Si el cable que va del poste a la casa se coloca a 3 metros de altura en la casa, como se muestra en la figura, vean que esto mide 3 metros. ¿Cuántos metros de cable se requieren? O sea, nos están pidiendo esta medida. ¿Cuánto mide el cable? Ven que ustedes aquí lo que tienen que aplicar es el teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras lo que sirve es para triángulos rectángulos. ¿Ok? Para usar el teorema de Pitágoras, ustedes tienen que usar triángulos rectángulos. Entonces, el triángulo rectángulo acá se forma aquí. Yo tengo que construir el triángulo rectángulo. Ahí es donde se nos forma el ángulo 90 grados. Pero como esto mide 7 y estos son paralelas, esta medida también es de 7 metros. Todo el poste medía 10, pero esta distancia y esta distancia son iguales. Esto mide 3. Pero como todo el poste mide 10, hay que restarle a 10. Le debemos restar los 3. Eso nos da 7. O sea, este cateto mide 7. Y yo ya a ustedes les había dicho que un triángulo rectángulo, si los dos catetos son iguales, la hipotenusa es exactamente igual multiplicada por raíz de 2. Lo puedo hacer automático, pero hagamos todo el teorema para estar seguros. La hipotenusa, que es x, va a ser igual a 7 a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Si ingresan 7 a la 2, da 49, más 49, eso da 98, y finalmente x va a ser la raíz, porque recuerden que ustedes deben sacar raíz para eliminar el 2, y entonces x es raíz de 98, que eso nos da, y vean lo que en la calculadora, raíz de 98, 7 raíz de 2. Si ustedes se saben las reglas, se ahorran todo el procedimiento, que si los dos catetos son iguales, la hipotenusa es la misma, nada más que por raíz de 2, pero si aplican todo el teorema igual, da 7 raíz de 2. De acuerdo a la figura, la razón correspondiente a tangente de alfa corresponde a... Vean, primero que nada, recuerden la frase que les ayuda para recordar las razones trigonométricas. So, K, toda. Perfecto.
Socatoda. Recuerden que esto significa que seno es opuesto a hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto a adyacente. Entonces, dime. ¿La frase? No, usted se la tiene que saber. Ahora bien, en este caso nos están pidiendo tangente del ángulo. Tangente del ángulo, entonces dice acá que es opuesto sobre adyacente. Entonces, primero que nada, recuerden que ustedes tienen que clasificar los lados del triángulo de acuerdo al ángulo que están utilizando. Si yo me voy al ángulo alfa y trazo una línea recta desde el ángulo alfa, él me dice quién es el cateto opuesto. O sea, 20 para el ángulo alfa es el opuesto. Como el 20 y el 99 son los catetos, ¿por qué sé que son los catetos? Porque recuerden que el ángulo 90 está formado por los catetos. Por lo tanto, si 20 es el opuesto, 99 va a ser el cateto adyacente. Y obviamente el 101 es la hipotenusa. Ahora bien, tangente por definición era el opuesto sobre el adyacente. El opuesto resulta que es 20, entonces aquí va 20. Y el adyacente es el 99, entonces tangente de alfa es 20 sobre 99. Listo, eso es todo lo que hay que hacer ahí. Solo es poner cuál es la razón de tangente de alfa. ¿Ok? Siguiente ejercicio. De acuerdo a la figura, ¿cuál sería sen de alfa? Vean que es la misma figura anterior. Entonces igual el 20 sigue siendo el opuesto, el 99 es el adyacente y 101 es la hipotenusa. Y sen de alfa, de acuerdo a la frase, retomémosla, sen sería opuesto hipotenusa. O sea que primero va el opuesto, que en este caso el opuesto es 20. Entonces va a ser 20 sobre la hipotenusa, que es 101. Y eso nos da la segunda opción. Eso era todo en ese ejercicio. En el siguiente es más interesante porque nos están pidiendo la medida del ángulo. Noté algunas personas el día de ayer que no saben qué es un ángulo. Un ángulo es la medida, por decirlo así, de la abertura que hay entre dos rayos. Es que tan abierto, digámoslo en palabras piso-tierra, hay entre dos segmentos en este caso. Es que tan abierto está esto. Eso es un ángulo. Un ángulo lo que mide es el tamaño de esa abertura. Pero en realidad es más que una abertura, es un giro. Porque yo perfectamente tengo ángulos de hasta de 900 grados. Y eso básicamente es que algo da varias vueltas. Pero un ángulo básicamente lo que determina es una abertura. ¿Ok? Ahora bien, cuando piden en la medida de alfa, lo que están pidiendo es el tamaño de esta abertura. Para eso vamos a usar las razones. Como esto es una altura, podemos usar las razones trigonométricas, pero tengo que clasificar los lados. Para el ángulo alfa, si yo trazo una línea recta desde ese ángulo, veo que el cateto opuesto de él es el 2,8. Este es el opuesto. Por lo tanto, como este es el ángulo 90, los catetos son estos dos. O sea, este va a ser el adyacente. Si este es el opuesto, este es el adyacente. Y la razón trigonométrica que usa opuesto adyacente, veamos. La frase socatoda, para recordar, el que usa el opuesto al adyacente, o sea, OA, va a ser tangente. Por lo tanto, tangente de beta va a ser el 2,8, porque primero es el opuesto, sobre el adyacente, que es 3,7. Pero esta vez a mí no me piden tangente de alfa, me piden quién es beta. Entonces yo tengo que eliminar el tangente. Recuérdense que todo en ecuaciones es aplicar lo contrario. Lo contrario de tangente es tangente inversa. Entonces yo aplico tangente inversa al lado izquierdo, pero lo que yo hago a un lado lo tengo que hacer del otro. Entonces yo también tengo que aplicar tangente inversa. Eso hace que la tangente se elimine y nos quede que beta es igual a la tangente inversa de 2,8 sobre 3,7. Eso, nos vamos a la calculadora, que por cierto, asegúrense que diga la D de grados para que trabaje bien. Entonces presionamos Shift y encima de la tecla tangente está el tan menos 1. Eso nos escribe el tan menos 1, ya ponemos la fracción de 2,8 sobre
el 3.7, cierro el paréntesis, le doy igual y eso me da la medida del ángulo. Voy a ponerle aquí el pantallazo de esto para que sea un poquito más grande. Y entonces ahí pueden ver que tangente del ángulo nos da 37,11 grados. Esa sería la medida del ángulo beta. ¿Ok? Eso es todo. Siempre que yo tenga una razón, yo puedo decir cuál es la medida del ángulo simplemente aplicando la inversa. Pero depende de la razón. En este caso fue tangente. Si hubiera sido sen, pongo sen. Y así sucesivamente. Ok, aquí se les da la medida de un rombo. Recuerden que un rombo tiene de características que todos sus lados son iguales, o sea, todos los lados del rombito miden 12. Las diagonales de un rombo, que son esta de acá y esta otra diagonal, tienen la característica que se cruzan en un ángulo de 90 grados. Entonces, eso hace inmediatamente que ustedes tengan aquí un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora bien, las diagonales, aparte de que se cruzan en un ángulo de 90 grados, se bisecan. Eso quiere decir que se parten exactamente a la mitad. Por lo tanto, si esta medida mide 6, o sea, toda esta diagonal mide 6, quiere decir que este pedacito mide 3 y este mide 3. Como me piden la medida de X, que es la diagonal mayor, lo que necesito hacer es averiguar la medida de este pedacito. Vamos a usar la letra M porque no se usa la misma X. Una cosa es X, que es toda la diagonal, y otra es este segmento. Acá M en este triángulo es un cateto. Y recuérdense que el teorema de Pitágoras lo que dice es que la suma de los catetos, que son M y 3, es igual a la hipotenusa, cada uno al cuadrado. Esto nos da que M a la 2 da a ser 3 a la 2, que es 9, 12 a la 2 da 144, pero la idea es que la M quede solita. Ese 9 que está sumando debemos eliminarlo. ¿Y cómo elimino algo que suma? Con resta. Recuerden que con lo contrario. Entonces va a quedar resto 9, se elimina, y acá también tengo que restar 9. ¿Ok? Eso nos da que M al cuadrado nos da 144 menos 9 nos da 135. Y finalmente, para quitar el 2 sacamos raíz. Entonces M va a ser, bueno, recuerden que lo que hacemos es sacar raíz realmente a ambos lados, y M nos da raíz de 35 y la raíz, perdón, de 135. Eso nos da 3 raíz de 15. Por lo tanto, la medida de X es el doble, o sea, 2 por el 3 raíz de 15, que nos va a dar 6 raíz de 15. Si dejan la respuesta con la raíz, está perfecto, porque no es un problema, es solo un ejercicio. Pero si quieren verlo en decimales, eso daría 6 raíz de 15. Presionamos SD y nos da 23,24 redondeado. 23,24 si lo redondeamos. Centímetros, ¿verdad? Eso sí, porque la unidad está en centímetros. Listo, eso era todo en ese ejercicio. Siguiente. En el siguiente ejercicio nos dice: la siguiente figura está formada por un cuadrado ABC. Sí debería decir que esto no estaba bien escrito. Sí sería bueno que lo... sí está bien. ABC. Y un triángulo CED. Determina el perímetro del cuadrado. Vean que la pregunta es el perímetro del cuadrado, no de todo el trapecio. Alguna gente la vi calculando el perímetro del trapecio, y es solamente el perímetro de este cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, para eso tenemos que averiguar la medida del lado del cuadrado. Para esto, vean que aquí está el ángulo 90. X y 12 son los catetos. Y el teorema lo que dice es que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, cada uno al cuadrado. Entonces, X al cuadrado, 12 al cuadrado da 144, 37 al cuadrado, eso nos da 1369. Finalmente ese 144 hay que eliminarlo, lo eliminamos con una resta, se elimina, y acá también hay que restarlo, menos el 144, eso nos da el 1369 menos 144, es 1225. Y finalmente, para quitar el 2 de la X, sacamos raíz cuadrada.
sacamos raíz cuadrada y eso nos da que x resulta en la raíz de 1225, que nos da 35. O sea, este lado da 35. Pero la pregunta era el perímetro del cuadrado. El perímetro en cuadrado es simplemente poner 35 por 4 o sumar 35 4 veces. Eso nos da de respuesta 140. ¿Ok? Vean que en este caso no dice si son centímetros, metros, kilómetros, no dice nada. Entonces en este caso se agrega UL, que significa unidades lineales. ¿Ok? Que eso significa que pueden ser metros, centímetros, decímetros, cualquiera de esas unidades. ¿Alguna pregunta en este? No. Ok, pasamos al siguiente. El siguiente lo resolvieron de varias formas. Voy a hacerlo calculando la distancia entre los puntos, pero también voy a aplicar en general el proceso más sencillo en este caso. Primero, si van a calcular la distancia, necesitamos las coordenadas del punto A, del punto B, del punto C y del punto D para usar la fórmula de distancia. Para el punto A, vean que debo moverme una unidad a la derecha y una hacia arriba. Por lo tanto, el punto A es 1,1. El punto B, para calcularlo, tenemos que movernos 4 unidades a la derecha y 5 unidades hacia arriba. O sea que el punto B es 4,5. El punto C, recuerden que primero horizontal, el punto C es 8 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. O sea que el punto C es 8,2. Y el punto D serían 4 unidades a la derecha, pero baja una unidad. O sea que sería 4, menos 1. El menos 1 indica que es hacia abajo. Ya tengo los puntos. Entonces, si usan la fórmula de distancia, simplemente es restar las X y restar las Y. Vean que era calcular la distancia al recorrido del móvil que se está desplazando. ¿Ok? Entonces debo calcular la distancia de AB, de BC y de CD. Voy con la de AB. Voy a hacer la primera con la fórmula de distancia. Primero acá, recuerden que van los paréntesis, cada uno al cuadrado. Va en resta, siempre recomiendo monten el esqueleto y después pongan los números para no equivocarse en algún signo, ¿ok? Primero, resto las X. Recuerden que las X son la primera coordenada y la Y son la segunda. Como vamos a averiguar la distancia de A a B, de A y B son las X 1 y 4. Entonces aquí va el 1 y aquí va el 4. Y las Y serían el 1 y el 5. El 1 y el 5. Ingresan eso en la calculadora, sería raíz cuadrada de paréntesis 1 menos 4 al cuadrado más 1 menos 5 al cuadrado y eso daba 5. Listo. Hago lo mismo para la distancia de BC y para la distancia de CD, pero voy a calcular las otras de otra manera para que vean también la alternativa si hubiéramos usado los cuadritos, si hubiéramos contado. Fíjense bien acá. Para la B, yo tengo que ver este triángulo. Y si cuento, aquí hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. Aquí hay 1, 2, 3. O sea, son 4 y 3. Noten el otro. Para BC, tengo que usar este de acá. Este triángulo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mira, 4 y 3. Quiere decir que ese triángulo es igual al anterior. O sea, como yo ya sé que este mide 5, ya sé que este mide 5 también. Para DC, contemos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mira, también es 4 y 3. Es el mismo triángulo. Por lo tanto, también sé que este de aquí también va a medir 5. Si hubieran usado el teorema de Pitágoras solo contando los cuadritos, la distancia de todos simplemente era la distancia al cuadrado va a ser la suma de los catetos, que son 3 y 4, cada uno al cuadrado. Eso daba 9 más 16, eso daba 25, y la raíz de 25 daba 5, y todas miden 5. Entonces, el recorrido simplemente es sumar todas esas medidas, que 5 más 5 más 5 nos va a dar 15, 15 unidades. No creo que dijera unidades, entonces se pone unidades lineales. El recorrido es de 15. Nada más.
Eso era todo. Si ustedes hubieran contado cuadritos, les sale más fácil. Pero incluso no importa. Calculan la primera con la fórmula de distancia y se dan cuenta que los otros dos son exactamente lo mismo. Y se ahorran todo el procedimiento. Algunos calcularon la fórmula de distancia 3 veces. Borremos la tablita. Ok, en este ejercicio dice, voy a leerlo porque ustedes lo tenían, si lo agrando se desconfigura. Desde lo alto de una montaña se observan dos ciudades que están separadas por la montaña. Entonces tenemos una montaña, ok, va a ser forma triangular. De este lado vamos a tener una ciudad, de este lado vamos a tener otra ciudad. Las ciudades están al pie de la montaña, por eso están exactamente en la base. Una al lado izquierdo y la otra al lado derecho, sobre la horizontal. Si respectivamente se observan con un ángulo de presión de 40 y 70 grados, vean, cuando yo tengo ángulos de elevación y de presión, yo tengo que siempre pensar en una línea horizontal. Cuando a mí me dicen el ángulo de presión de 40 es este y el de 70 es este. Pero sepan ustedes que estos son ángulos alternos internos. Entonces el ángulo de presión es el mismo que el ángulo de elevación de aquí. Por lo tanto aquí también va 40. Y aquí va el 70. Entonces de una vez ustedes se ubican dentro del triángulo. Si respectivamente se observan con esos ángulos, se planea realizar un túnel a través de la montaña para facilitar el viaje entre las ciudades. O sea, vamos a hacer un túnel y vamos a averiguar esta medida. Nos faltaba el dato que yo les había dicho que me pusieran que la ladera, o sea, vamos a agregarlo, la ladera, lo que no me acuerdo es que les dije en el del ángulo de 70 o el de 40. Bueno, no importa, la ladera en el ángulo de 40 de la ciudad con 40 grados es de 4,5 kilómetros, si no me falla la memoria. 3, perdón, entonces, con 3 kilómetros, es de 3 kilómetros. Por lo tanto, entonces, para el ángulo de 40, aquí van los 3 kilómetros. ¿Ok? Ahora bien, necesitamos aplicar la ley de senos porque este triángulo no es rectángulo. Para la ley de senos, recordemos que ocupamos la medida de todos los ángulos. Entonces, a 180, vamos a agrandar esto, a 180 le vamos a restar la medida de los otros dos ángulos que son 40 y 70. Entonces, restamos 40 y restamos 70. Eso nos da 70. Y esta medida da 70 grados. Ok, entonces, inmediatamente, aplicando la ley de senos, sería de la siguiente forma. Claro, ahorita les hago una aclaración de este ejercicio. Con la ley de senos, imaginándonos el punto en el centro, yo trazo una línea recta de cada esquina para ver quién va con quién. Porque la ley de senos relaciona lados con ángulos. Entonces, recuerden que ustedes van a poner primero el lado que no conocen con sen de un ángulo, que es el que le corresponde. Y aquí el lado que sí conocen con sen del ángulo que le corresponde. ¿Ok? Entonces, nuestra ley de senos quedaría así. El lado que no conozco es X. Entre sen del ángulo que le corresponde a X le corresponde con 70. Y el 3 le corresponde con sen de 70. Mira, igual 70. Qué curioso. Entonces, sen de 70 divide y lo que divide se elimina multiplicando. Entonces queda 3 por el sen de 70 sobre sen de 70. Eso, ingresándolo en la calculadora, va a dar 3. Qué curioso. ¿Por qué nos dio 3? Les dije que había algo curioso en este ejercicio. Si esto hubiera sido el ejercicio del examen, se ahorran todo el procedimiento si se hubieran dado cuenta de esto. Este ángulo es 70 y este ángulo es de 70. El triángulo es isósceles. Y si es isósceles, quiere decir que este lado y este lado son iguales. Entonces, inmediatamente esa era 3, el otro medía 3. O sea, se hubieran ahorrado todo el procedimiento solo con ver que era un triángulo isósceles. Eso es todo en ese ejercicio. Si hubieran aplicado la ley de senos, pero si yo me doy cuenta que es isósceles, más fácil todavía. Por cierto, el ejercicio se puede hacer de varias formas, se pueden preguntar varias cosas.
Uno hubiera sido que yo no les hubiera dado la ladera, sino la altura de la montaña y les dijera que la montaña mide 3 kilómetros. Eso también es otra alternativa y deben calcular la distancia de todo el túnel. También se puede hacer. O que hubiera dicho que esta ladera es de 3. Ahí sí hubieran tenido que hacer todo el procedimiento. Son varias alternativas, ¿ok? Les pongo el siguiente reto. Hagan el mismo ejercicio, traten de resolverlo ustedes, pero con la siguiente diferencia. Que tengan la montaña, que tengan aquí los edificios, aquí tengan el ángulo de 40 y el ángulo de 70, y que la altura de la montaña sea la que mida 3 kilómetros. A ver cuánto le da esta distancia. ¿Ok? Hay una manera fácil y una manera larguita para poderlo hacer. Ustedes analícenlo cómo lo podrían hacer. Pueden hacer una sola ley de senos o pueden aplicar 2 veces la ley de senos para averiguarla. La más larga que generalmente a la gente se le ocurre es calcular esta medida y esta medida. Y entonces averiguan la distancia del túnel sumándolas. Pero esa es la larga, hay una más corta. Les invito a que traten de resolverlo ustedes, a ver si descubren cuál es la manera más corta de hacer ese mismo ejercicio. Ok, siguiente problema. El reto. Ok. Siguiente ejercicio. Dice así: 2 observadores de aves, Carlos y Ana, distinguen un águila a lo lejos. ¿Cómo se aprecia en la figura? Si la distancia entre Carlos y el águila es de 370, o sea, entre Carlos, vean ahí Carlos, y el águila es de 370 metros, 370 iría aquí. ¿Cómo se aprecia en la figura? Determina la distancia a la que se encuentra Ana del águila, o sea, tenemos que averiguar esta distancia. Ven que esto no es un triángulo rectángulo, por lo tanto no pueden usar las razones seno, coseno y tangente, solo pueden utilizar la ley de senos. Entonces ocupamos el ángulo que nos falta, que sería 180 menos el ángulo de 20 menos el ángulo de 60. Eso nos va a dar 100 grados. Entonces el ángulo acá es 100, aunque creo que ni se ocupa. La ley de senos, recuerden que ustedes tienen que relacionar lado con ángulo. Entonces tracemos un puntito en el centro y las líneas que van de cada esquina para ver quién va con quién. Recuerden que esa línea que sale de la esquina, la idea es que pasa por ese punto. No hagan eso como una vez alguien me hizo, que hizo la línea así, curva, como visco. Ahora bien, de acuerdo a esto, entonces X le corresponde con sen de 60. Y la otra, recuerden que aquí pongo el lado que yo sí conozco. Recuerden que estos son los lados. El lado que yo sí sé cuánto mide es 370, que le corresponde con sen del 20. Finalmente X va a ser, recuerden que el sen de 60 está dividiendo y ustedes lo que van a hacer es multiplicar por sen de 60 y sen de 60 a ambos lados, donde el sen de 60 se elimina, la X queda solita y queda 370 multiplicado por el sen de 60 dividido entre el sen de 20. Eso lo ingresan en la calculadora y listo. En la calculadora quedaría así. Sí, la tecla de sin, porque está en inglés. Entonces ponemos la fracción primero y ponemos 370 sen. Ven que él abre paréntesis, entonces ponemos el 60. Debo cerrar el paréntesis si no les da error. Y abajo sería el sen de 20, que sería 20, y cierro el paréntesis. Si no cierran el paréntesis les da error, tienen que acordarse, deben cerrar el paréntesis. Le damos igual y eso nos da 936,87. Redondeado, vean que en este caso queda el 87 igual, metros. Por lo tanto ponemos respuesta y la distancia, recuerden que entonces ponen respuesta, la distancia de Ana al águila es de 936,87 metros. Recuerden que la respuesta se tiene que poner porque es parte de el procedimiento y de lo que se califica, ¿ok? Entonces, ustedes ponen la distancia de Ana al águila
bueno, Águila se tilde, es de 936,87 metros. Recuerde que la respuesta siempre se tiene que poner. Y listo.